Buenas tardes, hermanos, qué bueno que están acá. Damos gracias a Dios por sus vidas. Continuamos con estos estudios bíblicos que estamos manejando los martes. Bienvenidos a esta su casa de oración, en donde estamos viendo lo elemental del curso de lo que es del Instituto Bíblico Casa de Oración. Y hoy vamos a iniciar una nueva clase que le llamamos Teología. Teología 1, van a ser 4 cursos de teología, son elementales, son del nivel básico, pero hoy vamos a ver la introducción a la teología para saber qué es lo que es teología, qué es lo que significa y de acuerdo a la palabra de Dios, pues qué es lo que debe considerar la teología. Definitivamente la teología no considera ninguna filosofía, ¿ok? Filosofías, si alguien mete en su programa de teología filosofías humanas, pues ya estamos hablando de otros temas, mejor que le llamen filosofía, ¿no? Y listo. Pero hoy vamos a ver precisamente una característica del teólogo, vamos a llamarla así, cuál debe ser nuestro corazón, qué significa teología, de acuerdo a ciertas perspectivas, cómo le podemos llamar a teología. Así que vamos a iniciar, pues, hermanos. Y quiero comentarles que una característica de un buen estudioso de la Biblia es la humildad. Acuérdense que nosotros no estudiamos teología para ser más que los demás, para fanfarronear, ¿verdad? Para andar presumiendo que nosotros sabemos mucho. No, mis hermanos. Acuérdense que estudiar la teología es con la única motivación de conocer más de Dios, de su voluntad, de su palabra. Y como le digo siempre, ¿no? Para que nosotros nos demos cuenta de que somos tan pequeños y tan vulnerables que necesitamos de Dios. Así que una persona que la teología le ayuda a ser más independiente, más soberbio, ¿verdad? O más, quiere sentirse más que los demás, entonces ya estamos en una mala motivación de estudiar teología. Así que una característica de un estudioso de la Biblia es la humildad. Debemos de mencionar, porque lo dice la palabra de Dios y es confrontante en 1 Pedro 5:5, ya en su parte B, en su parte última, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa persona, una mala actitud, pues es solamente de estar contendiendo, de estar demostrando que yo sé más. Eso no nos lleva a ningún lugar. El único propósito de estudiar la teología debe ser para llevar con más efectividad, con más dedicación, con más impacto, la gran comisión dada por nuestro Señor Jesucristo de hacer discípulos. Es de que aquella persona que por el solo hecho de estar en un estudio bíblico ya se siente más que sus hermanos de la congregación, pues está un poquito errado, ¿no? Hace mucho tiempo me tocó, durante varios años que nos ha tocado participar en las clases de teología. En una ocasión una persona le preguntaron que por qué quería estudiar teología y la persona dice, es que quiero ser pastor. Bueno, acuérdense que no es nuestra intención. La motivación de estudiar la palabra de Dios, la motivación de estudiar en un instituto bíblico, la motivación de estudiar profundamente o con más profundidad lo que Dios nos ha enseñado, debe de ser con el propósito de aprender de Él y de obedecer con una objetividad o sabiendo que lo que estamos obedeciendo está claro y estoy seguro que es el camino de Dios. Dios es el que da los ministerios, Dios es el que establece, no el ser humano. Si yo quiero estudiar para ser pastor, pues es como la carrera, una carrera universitaria, y después se da cuenta de que no era su llamado o no era su perfil para estudiar, y ya lo sabe y lo hace pues sin saber qué es un pastor, sin saber qué es lo que debe desarrollar una persona que está encargada de parte de Dios, pues de un rebaño. No, mis hermanos, no es una profesión. Es un llamado de Dios. Uno debe estudiar teología, uno debe estudiar con el propósito de ¿qué? Con el propósito de aprender más, para conocer más, obedecer más y que Dios simplemente ponga donde Él lo desea. Entonces el propósito de estudiar es solamente para servir. ¿En dónde? Donde Dios lo destine. ¿Okay? Es cierto que uno como cristiano, uno como creyente, podemos estar interesados en conocer la palabra de Dios. Eso debe ser algo que debe emanar de un corazón nacido de nuevo, de una persona nacida de nueva.
debe emanar eso de nosotros, el escudriñar la Escritura, estudiar seriamente la Escritura, en profundizar seriamente la Escritura. Pero tenemos que reiterar, ¿verdad?, que el conocimiento de la voluntad de Dios no es solamente para dejarlo en nuestra mente. El conocimiento de la voluntad de Dios es para bajarlo en nuestro corazón y que la palabra de Dios se haga rema en nosotros, ¿sí? Los acontecimientos narrados en la Biblia, todos tienen un propósito, todos tienen un porqué, todos tienen una justificación en el sentido de un porqué, los cuales Dios puso por escrito en las Escrituras, en su palabra. Acuérdense que dice que esto quedó testimonio para nosotros, para aprender de experiencias de otros. Entonces tengamos cuidado con nuestras motivaciones y acuérdense que otro de los propósitos de estudiar la teología es para saber orientar correctamente, para saber instruir correctamente, para poder ejemplificar de una manera clara, concreta y concisa lo que vamos a transmitir. Fíjese lo que dice 2 Timoteo 3:16. Vamos a entrar entonces en lo que es la palabra de Dios, la Biblia, en esos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Y en 2 Timoteo 3:16, el apóstol Pablo comprendió esto y lo estaba enseñando. En este caso, lo enseñó al joven Timoteo y a toda la iglesia, ¿no? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué dice? Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y la Escritura, mis hermanos, es útil para enseñar, así lo sigue diciendo, para redarguir también, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Nos lo aclara el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, el servicio a Dios. Así es que cuando leamos la Escritura, pues va a confrontar, nos va a doler, ¿verdad? Porque tenemos de repente arraigadas tantas cosas, tantas malas costumbres, que lo único que puede sacar esas cosas o confrontar esas cosas es Dios, para que entonces nos ayude y que nosotros en esa convicción pues los alejemos de nuestra vida. Así que lo vuelvo a leer. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para transmitir, ¿verdad?, la doctrina de Dios. Doctrina es enseñanza. Para redarguir, nos incomoda de repente la Escritura. ¿Cuándo nos va a incomodar más? Pues cuando andamos fuera de la Escritura. Por eso algunas personas dicen, es que esta palabra es muy dura, o esta congregación predica muy fuerte. Bueno, lo que está saliendo precisamente, si sentimos de repente una pedrada así bien grande en nuestra cabeza, mis hermanos, acuérdense que no es para dañar y sacar un chipotón ahí y sacar sangre o descalabrar, como dicen. No, es para que nos demos cuenta en qué áreas estamos deficientes. Para eso es la Escritura, para corregir lo que está chueco. Acuérdense que hay un dicho que dice que árbol que crece torcido jamás su rama endereza. Mis hermanos, es una mentira. Todos tenemos la oportunidad de cambiar, pero lo que debemos de hacer es, con humildad, reconocer que nosotros solos no podemos cambiar. A veces que la Escritura también es para instruir en justicia, o sea, en lo correcto, en lo perfecto, en la verdad absoluta, que muchos dicen que no existe, bueno, de acuerdo a su filosofía. Acuérdense, la palabra de Dios no es filosofía, es la verdad absoluta. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, Dios quiere que seamos perfectos. Dios quiere que, dice, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro ejemplo a seguir. Pero es una realidad. Humanamente, en esta humanidad, en eso que somos nosotros, perfectos solamente Dios, ¿no? Nosotros estamos en el camino perfecto, sí. Somos perfectos, no. Pero estamos avanzando esa madurez, sí, ¿verdad? Es de que no somos perfectos, pero estamos en el camino perfecto. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y sí, Dios nos quiere preparar enteramente para toda buena obra. Entonces, mis hermanos, una persona que estudia, que escudriña a profundidad la Escritura con toda responsabilidad y seriedad, entonces es llamado un teólogo. Pero ¿de dónde viene esta palabra, este término, teología? Bueno, su definición etimológica, viene de dos raíces. Número uno, teo, ¿verdad? Dios. Por eso la palabra ateo, la preposición a es de negación, o sea, sin Dios. Es el ateo, sin Dios. Y logos, estudio o tratado. Si yo quisiera definir literalmente,
de acuerdo a su definición etimológica, es el estudio o conocimiento de la palabra de Dios. No es el estudio de Dios, ¿sí? Es el estudio de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dispuesto para nuestra vida, para gobernar nuestra vida, para dirigir nuestras vidas. No es, definitivamente no es, ¿verdad? No podemos ponernos en una perspectiva de científicos o estudiosos de Dios. No, así como si fuéramos muy inteligentes y muy sabios, que agarramos a Dios como un conejillo de indias y lo estamos estudiando. No, definitivamente no, mis hermanos. A eso no hace referencia la teología. Más bien, lo que hace referencia a la teología es estudiar profundamente lo que Dios ha establecido para nosotros, la opinión de Dios, la perspectiva de Dios, la mente de Dios. Eso es lo que estamos estudiando, o sea, cómo ve Él las cosas para que la podamos entender. Y muchas veces no lo vamos a entender, pero si no lo entendemos o lo entendemos, tenemos que obedecerla, porque eso es para nosotros. Así es de que nosotros, como seres humanos limitados e ignorantes de las verdades de Dios, pues Él no las quiso revelar. Pero para salir de esa condición de desconocimiento, pues miren, lo malo de la ignorancia es pues querer permanecer en ella. Pero una persona que quiere escudriñar, que quiere investigar seriamente la voluntad de Dios para su vida, para edificar nuestras vidas, para redarguir, para instruirnos, ¿verdad? Para corregirnos, mis hermanos, entonces lo que estamos haciendo es responsablemente ser teólogos con el propósito de crecer. Así que Dios compartió con nosotros, y la prueba está en que ahí están los 66 libros, ¿verdad? Más de 1200 capítulos en toda la Escritura. Entonces, eso es lo que usted va a ver en todo lo que es la Escritura, ¿no? Es el pensamiento de Dios compartido con nosotros. Entonces, la gente no le interesa conocer de Dios. O yo he escuchado gente que también dice, es que yo leí la Biblia, pero, bueno, algunos pasajes, luego dicen, nada más, cuando empezamos a tener algún tema de la Biblia. Pero jóvenes cristianos, ¿verdad? Que estamos en camino de la madurez. Dios reveló su voluntad para nuestras vidas. Y a eso le llamamos, al estudio de la voluntad de Dios para nuestras vidas, le llamamos teología. Es importante, pues, reitero, que debemos estudiar la palabra de Dios porque ahí encontramos un pensamiento. Y si estudiamos la palabra de Dios con seriedad, con toda responsabilidad, sabiendo que Él es Dios y nosotros solamente creación de Dios, pues nos va a traer beneficios, primeramente a nuestra vida, capacitándonos para posteriormente discipular a otros. ¿En qué? En la propia palabra de Dios, en lo que dice exactamente Dios en su palabra, fundamentando nuestras vidas primeramente y compartiendo para que otros fundamenten sus vidas en las doctrinas correctas. Las únicas doctrinas o enseñanzas correctas que vienen en la palabra de Dios deben de manejarse de acuerdo a la perspectiva de Dios y no haciendo interpretaciones humanas o privativas a la opinión humana. Lo único que va a fortalecer nuestras vidas es, en el día de la prueba, en el día de la situación, es precisamente la palabra de Dios. Mis hermanos, por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios y que escuchemos predicaciones de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Es simple y sencillamente ponerle sentido, poner ejemplos de lo que dice la palabra de Dios para sacar el provecho, ¿verdad? Y beneficiar nuestras vidas en una madurez. Pero si solamente tergiversamos la Escritura para entretener, pues ya hay muchos entretenimientos. En el mundo hay muchos entretenimientos y la iglesia no está para entretener, hermanos, ¿sí? Vamos a la calle, la gente con música, la gente con actividades recreativas, sea el cine, van a conciertos, qué sé yo, van a jugar cualquier partido porque la gente necesita actividades recreativas, pero la iglesia no es una actividad recreativa en donde te la vas a pasar bien chido, como dicen los jóvenes, ¿no? O sea, bien a gusto. Si en una iglesia no se da la sana doctrina, solamente también es entretenimiento como cualquier otro. Y por eso muchas de ellas están llenas, porque solamente van a entretenerse. Pero la verdad, mis hermanos, no hay teología bíblica, no hay profundidad en la Escritura. Fíjese lo que dice Dios en su palabra, en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién?
¿quién le instruirá? O sea, la respuesta, pues nadie, ¿verdad? Nadie, porque Él es el Dios soberano, Él es el Dios omnisciente, Él es el Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Pero fíjese, en su misericordia termina diciendo, 2 Corintios 2:16, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿por qué dice más nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿Por qué? Porque Él compartió de su pensamiento, Él compartió de su opinión, Él compartió su perspectiva. Él quiere que veamos las cosas a través del lente de la Escritura. La Biblia, el lenguaje sencillo, voy a leer este mismo pasaje bíblico, 1 Corintios 2:16, para que nos aclare, 2:16, para que nos aclare con más practicidad o más al grano, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje bíblico o este versículo bíblico? ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? Pues ahí más o menos, entre más teología sabemos, entre más profundicemos en la palabra, pues nos acercamos a ello, ¿no? ¿Quién puede darle consejos? Pues nadie. Al conocer, fíjese, al conocer nosotros la palabra de Dios, más bien estamos recibiendo el consejo de Él. Y termina diciendo, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. ¿Quién tiene el Espíritu de Dios? Un nacido de nuevo. Alguien que tuvo que ser lleno, ¿verdad? Que viene a morar y posarse en nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y por eso dice, pensamos como Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos de su Espíritu, compartido de su Espíritu. Os conviene que me vaya, dijo el Señor Jesucristo, porque si no me fuere, no os podré enviar el Consolador. ¿Quién? El cual enviaré, ¿sí?, a vosotros. Él es el que los guiará, ¿qué? A toda verdad, y verdad absoluta, mis hermanos. Entonces, por eso pensamos como Cristo, porque estamos interesados en conocer cuáles son los pensamientos de Cristo. Bien, entonces estudiamos la palabra de Dios para saber cuál es la condición que tenemos como seres humanos, y también estudiamos la palabra de Dios para saber cómo desea Dios mostrarnos su voluntad, o sea, revelarnos su voluntad, y así conducirnos dentro de lo establecido por Él. Si yo estudio teología para tener mis opiniones más alto que lo de Dios, pues entonces ya no estoy cumpliendo el requisito de humildad. Cuidado con esas motivaciones. Así es de que una regla fundamental, algo que debe de ir acompañado, la lectura de la palabra de Dios, el escudriñar la palabra de Dios, es la oración. Porque si no, solamente va a ser conocimiento. Mis hermanos, en una ocasión hace muchos años escuché este ejemplo. Si yo no voy acompañada, no me acompaño, ¿verdad?, de la lectura de la palabra de Dios con oración, es como cuando te subes a un barquito o una lanchita, ¿verdad?, y le das con un solo remo. Si tú le das con un solo remo, entonces empiezas solamente a girar y no avanzas del mismo lugar. No hay un crecimiento, no hay un avance, no hay, ¿sí?, una mayor estatura cada día hacia la madurez. Pero si yo tengo los dos remos, mis hermanos, entonces estoy avanzando hacia enfrente. Entonces un remo es la palabra y otro remo es la oración. Si nomás doy con la palabra, solamente es conocimiento, y el conocimiento, mis hermanos, no transforma, solamente es para vanagloriarse posiblemente, ¿no? Porque sé más. No. Oración, escritura, escritura, oración. Vamos a entrar un poquito más entonces, por ejemplo, de algunas clasificaciones de la escritura, todo eso también en el cuestionario, si usted se lo voy a enviar, los que están dados de alta ahí en estudio bíblico, se llama estudio bíblico, de ahí de Casa de Oración Tijuana Loma Dorada, se los voy a enviar hoy por la tarde para que lo tengan, y les va a preguntar ahí el cuestionario, por ejemplo, la clasificación, solamente es un ejemplo, la clasificación de la teología, la clasificación para estudiar la escritura, ¿verdad?, el conocer de Dios. Entre otras, hay muchas, podemos poner muchas clasificaciones, pero por ejemplo, podemos dividir la teología por épocas, así, escudriñar la teología por épocas. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, teología por épocas, se puede hablar de teología patriarcal, quiénes fueron los patriarcas, Abraham, Jacob, José, Moisés. La teología ya de los años 1500 para acá, de la Reforma, la teología moderna, ¿sí?, ya de Charles Spurgeon y otros contemporáneos.
Entonces podemos estudiar en esa teología por épocas también, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Pues cuáles son sus opiniones. Acuérdese que en la Escritura, y esto lo debe de saber usted, que es tan profunda en la Escritura y hay cosas que sí se nos van a revelar, pero hay cosas que no se nos van a revelar, que Dios solamente puso en su sola potestad. Por ejemplo, ¿cuándo va a ser la fecha exacta del regreso de Cristo? Nadie lo sabe. Es el tiempo ahorita, todavía falta, ¿sí? Nadie lo sabe. Entonces, nuestro Señor Jesucristo mencionó precisamente esta respuesta, ¿no? Nadie sabe los tiempos y las sazones, pero más o menos ustedes deben estar apercibidos o estar alertas, estar siempre pues velar en todo momento. Pero la fecha nadie la sabe, o sea, hay cosas que no son reveladas totalmente en la Escritura. A veces que yo puedo decir, por ejemplo, qué opina un teólogo de esto, qué opina otro teólogo de esto, qué opina aquel teólogo de esto, pero pues son sus opiniones. Acuérdense, no es la palabra de Dios. Antes de todos los teólogos reconocidos que usted pueda escuchar, está Cristo, está Dios, ¿sí? Ellos solamente tienen, ahora sí que también tienen el mismo libro de texto que usted y yo, y hay otros contemporáneos de ellos y otros que les anticiparon a ellos, y que cada opinión pues se puede sacar de aquí, de allá, de allá, pero solamente es para tener más, ¿sí? Más información. Entonces la época patriarcal es Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? José, Moisés. Muy bien. Entonces son los que llevaron, acuérdense que la palabra patriarcal es un gobernante, alguien que estaba, vamos a decir, a cargo de un pueblo. Puedo ver la teología de la Reforma, o sea, ¿qué opinan ellos? Es importante saber, pero todo filtrado, por eso, a la luz de la palabra de Dios. Todo filtrado, repito, a la luz de la palabra de Dios. Ahora, podemos ver otros puntos, teología de acuerdo a puntos de vista, que dicen los calvinistas, que dicen los arminianistas, que dicen los católicos, ¿sí? De dónde sacan sus doctrinas, con qué se fundamentan, en quién tomaron sus opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, insisto, todo a la luz de la palabra de Dios. Podemos también tener una teología por enfoque, si es histórica, si es sistemática, si es una teología apologética o exegética, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se puede estudiar dándole un enfoque, qué es lo que opina Dios acerca de todo, de acuerdo a épocas, de acuerdo a puntos de vista, de acuerdo a enfoques, de acuerdo a lo que el ser humano también ha aportado, pero con ese punto que les comento, ¿no? Mucho cuidado, que solamente es una opinión del ser humano. La teología bíblica, pues, mis hermanos, nos muestra, vamos a ver en esta teología, las doctrinas fundamentales, las cuales iniciaremos la próxima semana. Hoy acuérdense que estamos hablando un poquito en la introducción de lo que es la teología. Se puede comentar mucho más, puede haber más cosas de teología, ¿verdad? Hay otros niveles de teología. Acuérdense que estamos hablando de lo que es la teología fundamental, para un nivel básico, elemental, para aquel que desea iniciar estudiando, escudriñando la palabra de Dios con seriedad. Y acuérdense, es como cualquier, vamos a llamarle, usted tiene un oficio. Y algunos son mejores que otros en un oficio. ¿Por qué unos son mejores en otros en un oficio o en una profesión, lo que usted le quiera poner? Pues porque se meten más, practican más, estudian más, se actualizan más, etcétera, etcétera. Y es lo mismo, ¿no? En la cuestión de la teología, nosotros vamos a dar lo básico, pero cada quien puede darle seguimiento, ¿verdad? A más profundidad, pero con el comentario muy importante que nunca vamos a dejar de hacer y de reafirmar y de confirmar y de apercibir, que todo a la luz de la palabra de Dios. Esa es la regla elemental que debemos tener usted y yo para estudiar la palabra, para ser unos teólogos responsables, todo a la luz de la palabra de Dios. Porque acuérdense que hay una regla de la hermenéutica que la Biblia interpreta la misma Biblia, el contexto, ¿verdad? La historia, todo lo que podemos ver. Siempre la Biblia se va a confirmar de acuerdo a la misma Biblia, a la opinión. Dios reveló lo que quiso revelar, nada más que hay que conocer completamente lo que dice la Escritura. Así que, ¿qué doctrinas vamos a ver a partir de la próxima semana?
Van a ser 7, mis hermanos. Por ejemplo, bibliología. Vamos a hablar acerca de la Biblia, lo elemental. ¿Qué es? ¿Cuántos libros tienen? ¿En qué año fue escrito? ¿Cuántos autores? ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántos? Todo, ¿verdad? Está dividido en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Y vamos a ver las reglas de que el Nuevo Testamento se interpreta a la luz del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento. Todo eso lo vamos a ver. Bibliografía, la doctrina de Dios, quién es Dios, vamos a conocer más de nuestra amada deidad, ¿verdad? La antropología, o sea, ¿a qué nos referimos la antropología? Lo que opina Dios del hombre, o quién es el hombre de acuerdo a Dios, o cómo hizo Dios al hombre. No solamente, ahora sí ya, del barro de la tierra, sino en cuanto a características, en cuanto a formas de pensar, en cuanto a deficiencias, en cuanto a muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, una de ellas con voluntad propia. Entonces, ahí está la antropología, estudio tratado del hombre. Amartiología, con H. ¿Qué es la amartiología? Es la doctrina del pecado. Vamos a ver en su profundidad qué es el pecado. La soteriología, también la vamos a ver, que es la doctrina de la salvación. Soteriología, la salvación. Eclesiología, la iglesia, de ahí viene eclesiología, viene de asamblea, ¿verdad? La iglesia, ¿con cuándo se estableció? ¿Por qué se estableció? ¿Quién la estableció? Es muy importante saber quién la estableció. Acuérdense, la iglesia no la estableció ningún ser humano. ¿Quién la estableció? Nuestro Señor Jesucristo, por mandato de Dios. A eso vino a establecer su iglesia. Antes no se llamaba la iglesia, antes se llamaba como pueblo de Israel, pueblo de Dios, ¿sí? Y se dividió, por cierto, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver que en este tiempo la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia no como denominación, sino la iglesia de todos esos esparcidos, la diáspora, ¿verdad? Que está en el mundo, que son verdaderos creyentes que buscan conocer la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. No porque me diga soy teólogo, soy creyente, realmente lo soy. Acuérdense, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Bueno, ahí vamos a ver la eclesiología. Y por último, ¿verdad? Bueno, bibliología, doctrina de Dios, antropología, martiología, soteriología, eclesiología. Y por último, ¿verdad? La séptima es la escatología, la doctrina de los últimos tiempos, en donde hay muchas opiniones, donde hay mucha diversidad de criterios, pero nosotros lo vamos a ver de una forma elemental, muy responsable y de acuerdo todo con fundamento bíblico. ¿Para qué entonces vamos a estudiar teología? Porque tienen que contestar ustedes en el cuestionario. ¿Para qué vamos a estudiar teología, mis hermanos? Simple y sencillamente para cumplir el mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo dado en Mateo 28, 18. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así en los diferentes evangelios vienen estas frases. ¿Para qué? Haciendo una armonía, ¿verdad?, del mandamiento de la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo encomendó. ¿A quién? A su iglesia. Acuérdense que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Es quien tiene y está soportada en los principios verdaderos, correctos, infalibles de Dios. ¿Qué le parece teología? Teología, estudio o tratado de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios escrita que dejó en la Biblia. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no creo en el Dios de la Biblia. Bueno, no nos conviene creer en el Dios de la Biblia, porque creer en un Dios, en una deidad, en donde no pone mandamientos, pues eso es lo que quiere el hombre, ser libre, cada quien hacer lo que bien le parece, ¿verdad? Pero quien estudia seriamente la escritura y es un teólogo responsable porque quiere escudriñar para aprender qué obedecer, entonces lo único que tenemos como prueba fehaciente de la voluntad de Dios es la Biblia. Fíjese, si lo tenemos por escrito y aún así hay muchas tergiversaciones. Imagínense creer en un Dios que no dejó nada escrito, pues cada quien va a crear su Dios con D minúscula, un Dios al cual le voy a manipular o le quiero manipular,
voy a hacer que haga lo que yo quiero, le voy a mandar, le voy a tronar hasta los dedos y a exigir y a arrebatar las bendiciones. No, mis hermanos, seamos teólogos responsables, seamos hijos de Dios responsables y hagamos las cosas y vivamos las cosas solamente ¿para qué? Para glorificar a nuestro Padre Celestial con una teología sensata, con una teología prudente, con una teología responsable, con una teología que nos va a llevar a temer a nuestro Padre Celestial. Temer, respetar, ¿verdad? Ese es el sinónimo de temer o la definición de temer. Respeto, reverencia a nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Un saludo, damos gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que están escuchando estas clases, que hoy iniciamos Teología 1, clase 1, Introducción. Oremos a nuestro Padre Celestial. Yo quiero orar por usted para que usted tenga una motivación correcta al aprender la palabra de Dios. Que usted tenga una motivación correcta solamente de recibir la palabra de Dios y después hacer realidad ese que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Pero qué es lo que vamos a dar? Lo que aprendimos de parte de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque no hay nada mejor que estar fundamentados en tus principios, en lo que tú has establecido por escrito, mi Dios, para verdaderamente no fallar en interpretaciones, en perspectivas, en argumentos humanos, Padre, que eso salen sobrando. Que cuando hablemos de ti, mi Dios, hablemos verdad. Cuando hablemos de ti, hablemos soportados en lo que tú dices, Padre. Así como en la ciencia, para tener una argumentación debemos de soportarla con quién lo dijo o quién lo estableció, esa teoría, esa opinión, ese procedimiento, etcétera, etcétera. Mi Dios, en el área de la fe tenemos que totalmente fundamentar, Señor, dar el fundamento de por qué nosotros decimos esto y comentar que en esta palabra dice tu voluntad, porque estamos fundamentando en lo que tú dijiste y estableciste, no en nuestras opiniones humanas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, bendícenos, bendice a cada persona, sus familias, Padre, llévale su sustento, su provisión, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con toda humildad lo pedimos por Jesucristo ante Dios. ¿Sí? Que Dios les bendiga, hermanos.